Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien y que estén disfrutando de estas fechas y de lo cerca que está la Navidad. Y justo por eso, esta Navidad, quiero hacerles un regalo. Se trata de este iceberg de casos perturbadores que han ocurrido por estas fechas y que están relacionados con la Navidad. A cambio de esto solo les pido un like y si les gusta el video una suscripción. Bueno, sin más que decir, los dejo con el iceberg. Santa Claus no siempre fue rojo. En ilustraciones antiguas lo mostraban de verde, azul, blanco e incluso morado, dependiendo del artista y del país. Su imagen con traje rojo y blanco se popularizó hasta principios del siglo XX gracias a las publicidades de Coca-Cola, que ayudaron a consolidar la versión que todos conocemos hoy. Una curiosidad que poca gente sabe es que en muchos países del hemisferio sur, como Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica, Navidad se celebra en verano. Allí no hay nieve ni frío, sino sol, calor y hasta días de playa para la cena navideña. Para ellos, los villancicos con nieve y los trineos parecen algo completamente ajeno a su realidad. Es algo que la mayoría de nosotros ni imagina, y nos recuerda que la Navidad no es igual en todo el mundo, aunque la celebremos al mismo tiempo. Un hecho histórico realmente sorprendente ocurrió durante la Primera Guerra Mundial en Navidad de 1914. A pesar de que los ejércitos de Alemania, Gran Bretaña y Francia estaban enfrentados en un conflicto brutal, en varios sectores del frente occidental ocurrió algo inesperado: una tregua espontánea en Nochebuena. Los soldados dejaron de disparar, se asomaron a la tierra de nadie y comenzaron a saludarse, intercambiar pequeños regalos y cantar villancicos. Algunos incluso se atrevieron a jugar partidos de fútbol entre las trincheras enemigas. Lo más asombroso es que esto no fue algo planeado por los altos mandos. Fue completamente espontáneo, un momento de humanidad en medio de uno de los conflictos más sangrientos de la historia. Esta tregua de Navidad muestra que, aunque la guerra dividía a las naciones, la Navidad podía unir a las personas, al menos por unas horas. Es un recordatorio increíble de cómo, incluso en los tiempos más oscuros, la Navidad tiene el poder de generar solidaridad y paz entre enemigos. Y lo mejor de todo, sucedió exactamente en Nochebuena, haciendo que esta fecha tuviera un significado aún más especial en la historia. Una curiosidad un poco inquietante de la Navidad es que, en aquella época, era mucho más común encontrar gente muerta en su propia casa durante estas fechas. Muchas personas vivían solas o eran mayores, y su salud podía ser frágil. Lo curioso y triste es que cuando los familiares o vecinos iban a visitarlos durante la Navidad, ya los encontraban fallecidos, muchas veces después de días de soledad. Esto sucedía por enfermedades que no se trataban a tiempo, accidentes domésticos como caídas, o incluso por la simple falta de compañía y cuidados. Para la sociedad de entonces, estas situaciones eran más frecuentes porque la vida cotidiana era más aislada y las personas mayores o enfermas dependían completamente de sus familiares para recibir atención. En Navidad, que es un momento de reunión y celebración, estas visitas podían convertirse en un choque emocional muy fuerte, al descubrir que alguien querido ya no estaba. Es un recordatorio un poco sombrío de que, aunque la Navidad se ve como una época alegre y de unión, también puede ser un momento de reflexión y de confrontar la soledad y la fragilidad humana. Por eso, en muchos registros históricos, los casos de personas halladas muertas en sus casas aumentaban justamente en Navidad, porque era cuando la sociedad finalmente se acercaba a ellos para celebrar y, tristemente, ya era demasiado tarde. Una de las curiosidades más tristes de la Navidad es que, cada año, en muchos centros comerciales, algunos niños terminan olvidados por sus padres. Durante la temporada navideña, las tiendas están llenas de gente comprando regalos, buscando ofertas y corriendo de un lado a otro. En medio de todo ese caos, hay casos en los que los niños se separan de sus familias o son dejados temporalmente, y algunos no son encontrados de inmediato. Esto puede suceder por distracciones, prisas, largas filas o simplemente por el estrés de la temporada. Algunos niños son encontrados después de varias horas, asustados y llorando, mientras los empleados y la seguridad del lugar intentan localizar a sus padres. Es un recordatorio de lo importante que es estar atentos, especialmente en fechas donde la multitud y la emoción pueden hacer que las cosas se salgan de control.
Aunque para muchos la Navidad es sinónimo de alegría y regalos, esta realidad muestra que también puede ser una época caótica y peligrosa para los más pequeños si no se tiene cuidado. Un hecho poco conocido sobre la Navidad es que, estadísticamente, es más común que ocurran suicidios durante Nochebuena y Navidad. Aunque estas fechas están asociadas con la alegría, la familia y la celebración, también pueden ser momentos de soledad, depresión y presión emocional para muchas personas. La combinación de expectativas sociales, comparaciones con otras familias y recuerdos de seres queridos que ya no están puede ser muy difícil de manejar. Por eso, algunas personas que ya estaban lidiando con problemas de salud mental se sienten especialmente vulnerables durante estos días. Históricamente, los hospitales y los registros policiales muestran un ligero aumento en los casos de suicidio y muertes autoinfligidas en estas fechas, y muchas veces los hechos no se hacen públicos, por lo que la gente ni siquiera sabe cuán frecuente puede ser. Es un recordatorio sombrío de que, aunque la Navidad es un tiempo de celebración, también puede ser un período crítico para quienes sufren en silencio, y nos enseña la importancia de apoyar a nuestros seres queridos y estar atentos a quienes podrían necesitar ayuda. Durante la Navidad, las luces que iluminan las casas y los árboles no siempre traen alegría. Cada año, cientos de hogares arden en silencio. Cables viejos, bombillas rotas, enchufes sobrecargados y árboles secos se combinan en la receta perfecta para el desastre. Nadie piensa en que dejar las luces encendidas mientras duermen o salen puede desatar llamas en segundos, destruyendo todo en minutos. Las familias pierden recuerdos, objetos y a veces la vida misma, mientras la ciudad sigue con sus villancicos. Protecciones mínimas como detectores de humo o un extintor a mano podrían salvarlos, pero rara vez están presentes. Cada diciembre y enero, los bomberos atienden incendios que podrían haberse evitado con precauciones simples, y cada año, la advertencia se repite, ignorada por muchos. En la superficie, la Navidad brilla, pero debajo de la luz parpadeante, el peligro acecha silencioso, esperando a que un error transforme la celebración en tragedia. Cada Navidad y Año Nuevo, miles de personas manejan después de beber en las cenas y fiestas. Muchos no llegan a casa. Las carreteras se llenan de choques, atropellos y autos volcados. La madrugada se convierte en un registro de muertos y heridos. Algunos choques ni siquiera son reportados. Cuerpos y autos quedan en silencio hasta que alguien los encuentra. Las cifras suben cada año. Docenas de muertes, cientos de heridos graves. Nadie habla de ellos en las noticias de luces y villancicos. Cada diciembre y enero, la celebración esconde un aumento constante de accidentes que se repiten sin que la mayoría lo note. Durante las Navidades y los días de regalos, aumentan los accidentes y las intoxicaciones en niños relacionadas con juguetes y decoraciones. En urgencias se registran casos de intoxicación por pinturas con plomo o sustancias químicas en juguetes baratos, así como obstrucciones y lesiones por piezas pequeñas que se desprenden o se tragan. Además, hay incidentes graves cuando los niños ingieren pilas de botón de juguetes o decoraciones, que pueden causar quemaduras internas o perforaciones en el esófago y el intestino. También se reportan intoxicaciones por plantas y adornos festivos, y muchos casos de crisis médicas derivadas de objetos pequeños, imanes o componentes tóxicos que terminan en la nariz, garganta u otras cavidades del cuerpo. Bueno amigos, hasta ahora hemos visto curiosidades y hechos que no son tan graves, pero que sí ocurren en estas fechas. A partir de este nivel, voy a hablar de eventos trágicos y concretos. Casos específicos que realmente sucedieron, donde la Navidad y la Nochebuena dejaron marcas profundas, pérdidas reales y que se hicieron conocidos por su impacto. En Navidad de 1929, en Germantown, Carolina del Norte, Charles Lawson cometió una de las tragedias familiares más impactantes de la historia estadounidense. Ese día, mató a su esposa, Fanny Manring, y a 6 de sus 7 hijos dentro de su propia casa. Solo el hijo mayor, Arthur, de 16 años, sobrevivió porque Lawson lo había enviado fuera de la casa poco antes de la masacre. Las víctimas tenían edades que iban desde los 17 años hasta apenas 4 meses. Pocos días antes, la familia había posado para una foto profesional y comprado ropa nueva, un detalle inquietante considerando lo que ocurriría.
Después de los asesinatos, Lawson se suicidó en un bosque cercano, dejando la casa y la Navidad en silencio absoluto. Nunca se estableció una motivación definitiva. Hay teorías sobre problemas internos, posibles abusos y conflictos familiares, pero nada fue probado. La noticia se volvió famosa rápidamente. La escena de la masacre atrajo la atención de vecinos y periodistas, la historia inspiró canciones folk y relatos locales, y todavía hoy se recuerda como una Navidad marcada por una violencia inexplicable, muerte y pérdida total, en lo que debía ser un día de celebración y unión familiar. En Martín, Ohio, William B. J. Liske Jr. asesinó a 3 miembros de su propia familia dentro de la casa. Su padre, William Liske Sr., su madre, Susan Liske, y su hermano, Derek Griffin. Los cuerpos fueron encontrados por Devon Griffin, de 16 años, quien regresó a la casa y se topó con la escena. B.J. Liske tenía antecedentes de problemas de salud mental y conflictos familiares previos. Fue arrestado, acusado de los homicidios y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Años después, en 2015, fue encontrado muerto en su celda, en lo que se reportó como un suicidio. Este triple asesinato dejó una marca profunda en la comunidad, y sigue siendo uno de los casos más perturbadores de violencia intrafamiliar en la región. La madrugada del 25 de diciembre del 2024 en Montevideo, Uruguay, se vivió una Navidad trágica con múltiples homicidios en distintos barrios de la ciudad. Esa madrugada se registraron al menos 3 asesinatos en zonas como Prado, Cerro Norte y Nuevo Ellauri. Uno de los casos más impactantes fue el de Gerald Froste, un adolescente de 14 años que jugaba como arquero en las divisiones formativas de Montevideo City Torque. Durante una discusión entre vecinos en el barrio Nuevo Ellauri, recibió varios disparos y lamentablemente falleció en un centro médico. Ese mismo día, la policía también encontró a un hombre baleado en la esquina de Haití y Antofagasta, en Cerro Norte, y a otro joven de 19 años con heridas de arma blanca cerca del Rosedal del Prado. En total, en poco más de 24 horas, se contabilizaron varios homicidios en Montevideo y otras zonas de Uruguay, incluidos barrios como Peñarol y Borro. Estos hechos muestran que, incluso en una fecha que debería ser de celebración y unión familiar, la violencia puede irrumpir de forma inesperada, dejando tragedia y dolor donde normalmente se espera alegría y festejo. Un dato poco conocido y bastante inquietante es que el Ku Klux Klan se creó en plena Navidad. La noche del 24 de diciembre de 1865, en la ciudad de Pulaski, Tennessee, 6 ex soldados confederados se reunieron después de la Guerra Civil de Estados Unidos. Lo que comenzó como una especie de club privado, casi una broma entre veteranos derrotados, terminó convirtiéndose en una de las organizaciones más violentas y racistas de la historia del país. Eligieron símbolos, túnicas y rituales secretos, y aprovecharon el ambiente festivo y la falta de vigilancia típica de esas fechas para organizarse sin levantar sospechas. Con el paso de los meses, ese grupo nacido en Nochebuena dejó de ser un simple juego y pasó a usar el terror, las amenazas y los asesinatos para intimidar a la población afroamericana y oponerse a los cambios tras la abolición de la esclavitud. Resulta perturbador pensar que una organización asociada al odio y la violencia extrema haya tenido su origen precisamente en una fecha que simboliza paz y unión. Uno de los casos más perturbadores ligados directamente a la Navidad es el de Bruce Jeffrey Pardo, conocido por la masacre de Covina, ocurrida en la Nochebuena de 2008. Pardo se disfrazó de Santa Claus, entró armado a una fiesta navideña familiar en Covina, California, y abrió fuego contra los invitados. Su objetivo eran los parientes de su esposa, con quienes había tenido problemas personales y de divorcio. Antes de iniciar la masacre, prendió fuego a varias partes de la casa, lo que causó una explosión y dificultó la huida de las víctimas. En total, asesinó a 9 personas e hirió a varias más, incluyendo a una niñera y a personas que simplemente estaban celebrando la Navidad. La imagen de alguien vestido de Santa Claus, la figura que normalmente asociamos con alegría, repartiendo regalos y felicidad, y en cambio cometiendo un acto tan brutal, es uno de los ejemplos más extremos de cómo algo que debería ser festivo puede volverse completamente aterrador. Este caso se recuerda como una de las peores masacres familiares en tiempos navideños en Estados Unidos.
Uno de los casos más extraños y perturbadores ocurridos en Navidad es la desaparición de los hijos Soler, en la Nochebuena de 1945 en Fayetteville, Virginia Occidental. Esa noche, la familia Soler estaba celebrando la víspera de Navidad cuando, alrededor de la 1 a.m., su casa se incendió de forma repentina. George Soler, su esposa Genia y 4 de sus hijos lograron escapar, pero 5 de sus hijos, Maurice, Marta, Louise, Genia y Betty, nunca salieron de la casa y no se encontraron restos de ellos entre las ruinas. Lo más inquietante es que muchos elementos sugerían que algo extraño había ocurrido. El teléfono había sido cortado, la escalera que George usaba para rescatar a los niños desapareció, y los camiones de la familia no arrancaban cuando intentaron salir a pedir ayuda. La investigación oficial concluyó que el incendio fue causado por un cable defectuoso, pero los Soler nunca aceptaron esa versión. Pasaron años buscando respuestas, publicando anuncios con las fotos de sus hijos y recibiendo informes de supuestas siluetas que podrían haber sido ellos. Hasta hoy, nadie sabe con certeza qué pasó esa Navidad, convirtiendo este caso en uno de los misterios más inquietantes de la historia estadounidense. En la Navidad de 2019, en Colorado Springs, Estados Unidos, David Wayne Oliver, un hombre de 65 años con barba blanca, entró armado a una sucursal de la Academy Bank y exigió dinero. Pero en vez de escapar como cualquier ladrón, salió a la calle y empezó a lanzar los billetes al aire mientras gritaba Feliz Navidad a los transeúntes. Algunos recogieron el dinero y lo devolvieron, otros simplemente observaban desconcertados. Después de repartir el dinero, Oliver caminó hasta un Starbucks cercano y se sentó a esperar a la policía, que lo arrestó sin resistencia. Este hecho se volvió viral, porque mezcla lo absurdo con lo festivo y lo criminal. Un hombre que parecía Santa Claus robando un banco y convirtiendo su botín en regalos navideños voladores, mientras la policía llegaba a detenerlo. Y bueno amigos, hasta acá el iceberg de la Navidad, espero que les haya gustado, y ya por último solo me queda desearles que disfruten esta época y la pasen bien con su familia y amigos. Eso sería todo. Adiós.